Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a M25 y a lo mejor de cada casa. Esta cita semanal para charlar, para hablar, para conversar de manera relajada, porque estamos en una sociedad que es la sociedad de la prisa, todo es con muchísima rapidez, en lugar de hacer las cosas para mañana se hacen para ayer, y aquí pues queremos huir un poquito de esa vorágine y sosegarnos. Hoy vamos a hablar, de muchas cosas, pero sobre todo hablaremos bastante de flamenco, porque nos visita una persona que es, desde siempre, presidente de la Peña Flamenca Sierra Blanca, también presidente de la Federación de Peñas Flamencas. Él es Juan Recio. Juan, bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues estupendamente, aquí a charlar un ratito contigo de lo que tú quieras. Bueno, te sobraba tiempo como presidente de la Peña Sierra Blanca y dice, bueno, pues me voy a dedicar a presidir también la red de peñas, ¿no? La asociación de peñas. No, la verdad es que yo no quería, porque esto viene acá, el presidente que teníamos, Diego Pérez, un magnífico presidente, pues con el COVID murió. Entonces teníamos que elegir presidente y, en fin, me decían, porque yo con él he estado en la Federación de Peñas muchísimo tiempo, he estado de secretario, casi más que Diego. También estuvimos durante 4 años secretarios de la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía, cerca de 300 y pico de peñas. Entonces hubo una elección y yo, por supuesto, dije que no. Se presentó una persona, pero a los 3 meses, que era mucho trabajo, y dimitió. Otra vez vuelta a reelegir el presidente y entonces ya me apretaron un poquito los tornillos. Hombre, tú que llevas mucho tiempo, conoces todo el sistema, ¿qué tal? Y entonces aquí estamos, he dicho que por 2 años. Que trabajo es verdad muchísimo y sobre todo si trabajas con responsabilidad, como yo digo, sí es cuando te implica y no puedes pasar de nada, tienes que estar en Málaga atendiendo una peña, el teléfono continuamente, las 47 peñas que estamos federadas, pues cada uno tiene su problemilla, hay que resolvérselo. También dentro de la Confederación, pertenecemos a la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía y también pues hace muy poquito reunión antequera, ahora pronto tenemos otra prevista en Sevilla, en fin, que no hay aburrimiento. Bueno, Juan Recio toda su vida profesional se ha dedicado a la enseñanza, ha sido maestro, por ejemplo, en el Colegio Vicente Alexandre. Yo creo que por lo menos un muro o el jardín o algo del colegio le pertenece en propiedad por el tiempo que ha estado allí, ¿no? Juan, ¿cómo surgió tu vocación para dedicarte a la enseñanza? Bueno, yo creo que la vocación sale después. Una vez tú estudias, eres maestro, pero cuando realmente te gusta y es cuando ya estás trabajando. Porque comienzas, pero no conoces el trabajo. Me gustaba siempre, yo al principio que me gustaba una ingeniería de electricidad, pero por H por B pues comencé a estudiar magisterio, me fui a Jaén, ahí fue donde hice el bachiller superior, después comenzamos la escuela Padre Normal, terminé el magisterio y llegó la época de trabajar. Yo recuerdo que en aquella época nos decían que solamente podíamos solicitar una provincia y si solicitábamos más de alguna nos sancionaban y yo la verdad tenía ganas de trabajar y solicité en Jaén, en Córdoba y Málaga. Entonces me dieron Málaga, el primer destino fue en Churriana, al año siguiente me vine aquí a Marbella y ya desde entonces pues toda la vida laboral ha sido en Marbella. ¿Y el año siguiente de qué año estamos hablando? Estamos hablando ya del 70, sobre 70, 71. O sea, ¿tú eres nacido dónde? Doña Mencía, un pueblo de Córdoba. Cordobés. Exacto. ¿Y el hecho de estudiar en Jaén, por qué? Pues porque tenía un tío que mi padre decía, mira, ahí está tu tío, porque todos mis primos siempre iban a estudiar a Jaén. Tenía un tío que era comandante de caballería y él era el que nos metía en verano un poquito y dice, mira, si te vas a Jaén, allí está tu tío, te puede. Entonces fue el hecho de que fuese a estudiar a Jaén. Estuve estudiando también otra época en el Instituto de Aguilar y Eslava de Cabra, interno. Ah, en Cabra. En Cabra también estuve estudiando, pues normalmente cuando comenzamos todos los pueblos, por libre, estábamos estudiando, los maestros que había en aquella época iban a explicarte lo que tú no entendías y en fin, estabas ahí, solamente te jugabas todo un examen. Entonces se iba estudiando, mi padre pensó que estuviese interno en Cabra, en tercero de bachiller,
y después cuando terminamos cuarto y reválida, ya quinto y sexto, pues ya me estuve en Jaén, terminé sexto en la reválida superior, comenzamos con magisterio y de ahí terminé la carrera. ¿Y el flamenco cuando se cruza en tu camino, dicho de manera clásica? Pues se cruza, en mi familia no había, hay nadie que le guste, mi hermano le gustaba el flamenco, pero nada que se dedicara a cantar ni guitarra, y yo recuerdo que sería el año 65, algo así, por las tardes había un programa en Radio Córdoba, lo llevaba Agustín Gómez, un prestigioso flamencólogo de lo que más me gustó a mí. Entonces yo por la tarde ponía un viejo transistor de Lavi, me acuerdo, la marca, y empezaba a escuchar flamenco. Entonces yo recuerdo el primer contacto con el flamenco fue escuchando a José Meneses, esa canción protesta que tenía, de las letras de larga, larga, barbero de lengua larga, tu padre municipal. De la barba que tú no afeites, tu padre se encargará. Y la famoso te tiento también, señor que va a caballo. Ahí comenzaba un primer contacto y yo vi que me gustaba el flamenco. Y escuchando y ya buscando a ver qué aquello que era. En fin, ahí fue el principio mío del flamenco. Bueno, has hablado de José Meneses como cantador protesta. También estaba Manuel Gerena. Gerena, había otro también que estaba por Granada, Paco Moyano. También sí, fue otra igual persona, que yo, sí. Que falleció hace un par de años. No lo sé, yo recuerdo que una vez escribí un libro, estuve en la presentación que fue en Granada y estuve también por mediación mía porque estuve hablando con el que era presidente de la Diputación, Salvador Pendón, hizo una vez en la Diputación, en el Egan de Ville, y entonces me dijo, este tipo de cantadores, digo, mira, le recordé, digo, Paco Moyano está en un pueblo de Granada, estuve en contacto y vino a cantar. Y me acuerdo que fue Paco, el marido de Bala Yerbabuena, magnífico guitarrista, que el que estuvo acompañándolo. Bueno, tú vienes a Marbella, empezaste a trabajar. ¿En qué colegio empezaste? Comencé, el destino era en el Castillo, pero tú recuerdas, estaba Doña Fidela, tú te vas al Leganito, que es donde hace falta. Bueno, pues estuve en Leganito, ahí estuve el primer año. El segundo año era la época en que no había colegio y entonces yo ya como llevaba un año de experiencia aquí, ya parecía que era, entonces me envió la directora que estaba, me dice, mira, ¿por qué no te vas a la calle Santo Domingo, esas escuelas que había, locales comerciales? Y entonces en la calle Santo Domingo estuve 4 años, había 5 locales, estábamos 5 maestros, y aquello era curioso porque ahora las cosas que hay, el recreo era en la calle. Yo recuerdo que en la calle, niños, coche, puntos pegadillos a la pared, pasaba el coche y otra vez los niños tenían que jugar, ese era el recreo. Y después de ahí estuve un año en San Pedro de Alcántara y después en San Pedro en el 78, que fue cuando se inauguró el colegio Vicente Alessandre. Ya estuve en el Vicente Alessandre hasta que me jubilé. En ese colegio fue 35 años. En el 78 se inauguró el Vicente Alessandre. En el 78. Qué curioso, pues recién inaugurado estuve yo allí haciendo prácticas. Pues en el 78 se inauguró el colegio pues Vicente Alessandre. Tenía yo idea de que había sido antes. No, 78 fue. Hace poco fuimos, yo recuerdo tuvimos también el 25 aniversario, en fin, y entramos en el 78, yo recuerdo que hay una enorme escuela de madres para matricular a los niños, porque en fin, todas estas clases que había en locales comerciales, recuerdo que en el mercado municipal, abajo había unas 3 o 4 clases también, había por el campo de fútbol más arriba había otra clase, en fin, era el boom turístico en que todas las personas venían a trabajar y no había colegio. Entonces ya comenzaron a ser 5 de noviembre, ahora Mayorala, el resto Cervantes, todos esos colegios fueron después. Y haciendo historia de la Peña Flamenca Sierra Blanca, ¿cuándo surge la Peña Flamenca? Pues yo cuando llegué a Marbella, pues yo creo que fue en el año 72, nos reuníamos personas que nos gustaba el flamenco, cantábamos, tocábamos la guitarra y entonces surgió la idea, bueno, ¿y por qué no fundamos una peña flamenca? Nosotros sin ni idea, bueno, ¿y cómo se hace esto? Pues mira, eso hay unos estatutos, y eso como son los estatutos, total, que ya me encargan a mí, hombre, tú puedes enterarte buscando donde había un estatuto para hacer unos parecidos y una vez que tenemos los estatutos a llevarlo a gobernación para legalizarlo. Aquello era un calvario porque no sabíamos dónde ir ni cómo qué puerta llamar. En fin, yo confeccioné unos estatutos que eran de otras peñas parecidos. Una vez que estábamos en el gobierno civil nos lo devolvía, de efecto, de forma, tal, cambie usted este artículo, total, así se hizo y hasta que ya por fin la peña quedó ya legalizada. Y en el año 84 fue ya cuando ya tenemos los estatutos legalizados. A partir de 84 estamos como peña legalizada. Antes nos reuníamos, no sé, en cualquier sitio, el Bar Los Cazadores, en la calle El Perá,
recuerdo que teníamos que elegir un sitio, un lugar de residencia, y fue la asociación de vecinos del Pilar Miraflores, nos dejaron su residencia para tener algo fijo, y a partir de ahí ya fuimos trabajando sobre flamenco. Juan, antes de que sea más tarde, que avancemos más en este programa, me gustaría tener un recuerdo especial para un cantador recientemente fallecido, Pansequito del Puerto, hermano de Pinto Cortés, un bailador que vive en Marbella de toda la vida. Además, Pansequito, compañero de Aurora Vargas, otra grande del flamenco, y se nos marchó hace unas semanas. Sí, verdad, Panseco era un magnífico cantador. Yo lo comentaba mucho con Vela, relojero, íntimo amigo también. Cada vez que pasaba ya me decía, ya está Pansequito, estamos, lo veremos. Y estaba, yo recuerdo que la noticia la recibí estando en Antequera, tenemos una reunión de la Confederación de Peñas, y no nos quisieron decir nada. Lo sabían, pero como tenemos la reunión, una vez que finalizó, ya nos dijeron que había llegado la noticia de por la mañana que había muerto Pansequito en Sevilla. Además fue también uno de los pioneros del Castillo del Cante de Ojén, ¿no? Sí, ha sido un cante especial, escuchando a Pansequito, ese compás que tenía, esa voz maravillosa. Ha sido uno de los referentes en flamenco que tenemos también. Pero en fin, con todas estas grandes personas, estos grandes cantadores se nos van yendo, y la Chiqui de Jerez, también otra cantadora, se fue también hace muy poquito. Y hubo un tiempo en que tuvo una repercusión popular, un éxito popular muy grande, con aquella canción que decía: anda, ve y dile al maestro que te enseñaba a querer. Sí, anda, ve y dile que te enseña a querer. Sí, anda, ve y dile al maestro, sí, que te enseña a querer, que no te ha enseñado bien, sí recuerdo yo la letra. Es que también creo que muchas de las letras eran las que hacía José Cecilla Lara, el Cheri. Seguro. Él escribía y a él le gustaba mucho, tiene una enorme amistad, y de esas mismas letras que escribía el Cheri. Allá con una anécdota del Cheri, yo recuerdo que era autor de muchas letras, y cuando realizamos algún festival siempre le llegaba, tú acuerdas, el señor Ropero, que era el de la Dirección General de Autores, y llegaba y nos decía siempre que qué letra era la que se cantaba, la anotaba, porque por anotar esas canciones que se cantaran, pues le pagaban al autor. Y entonces, hombre, tú, como digo, yo no sé, la mayoría son populares, además, tú dime estas que son mías para que yo pueda... El señor Ropero no se le escapaba ninguna cuando tú utilizabas una obra de teatro, una canción, una música, no se le escapaba ni una. No, pero yo recuerdo que teníamos nosotros con un par de encuentros, cuando comenzábamos no teníamos dónde realizar las actuaciones que queríamos, entonces en el teatro, la sala de usos múltiples, que estaba en la calle, creo que al lado justo de donde está la pesquera. Sí, en la Plaza de la Victoria. La Plaza de la Victoria, pues realizamos nosotros siempre las actuaciones de flamenco. Buscábamos un cantador, la entrada era libre, no cobrábamos absolutamente nada, y poníamos un pequeño bar y una rifa, así podíamos sufragar los gastos del cantador. Y más de una ocasión se presentaba que quería cobrarnos. Dice, pero hombre, pero si nosotros no tenemos entrada, no tenemos dinero, pues tenéis que pagar algo, mira que no tenemos. Y dice, pues entonces esto lo cierro. Sé que podía potestad para poder hacerlo. Pero tú haz lo que tú quieras, pero nosotros no tenemos nada. Y entonces al final nunca nos cerró el espectáculo. Pero dice, bueno, ¿cómo vamos a pagar? Esto estará mal, si cobramos entrada, tenemos taquilla, podemos pagar, pero de esa manera, en fin. Yo recuerdo que incluso para representar una obra de teatro aficionados, un grupo de aficionados, pretendía también cobrar los derechos de autor. Al final se llegaba siempre a un acuerdo. Sí, siempre algo, muchas veces llegaba a los bares que por tener la radio puesta o la televisión había también que pagar. Eso era, pero en fin, ahora precisamente ahora se está legislando, está llevando la ley del flamenco. Y una de las cosas que estamos en desacuerdo, en fin, yo recibí una carta para que pudiese comparecer como presidente de la Federación de Peñas en el Parlamento para aportar a ver qué podíamos, y en fin, nosotros delegamos a nuestro presidente de la Confederación, y estuve alegando una cosa de que si la ley se lleva tal como está ahora mismo escrita, las peñas desaparecemos todas. Porque hay una cosa que nosotros no estamos de acuerdo, es que primero decíamos que a veces que se define lo que es una peña flamenca. Pues no es un bar, no estamos sin definir qué es. Y una de las cosas que quieren es que quieren aplicarle a las peñas la ley de espectáculos. Nosotros no somos espectáculos, la ley de espectáculos estuve leyendo. Pues entonces algo, lo que tú dices, la mayoría de las peñas se van al garete. Cuando nos decían la entrada tiene que tener acceso a discapacitados, los servicios tienen que estar totalmente preparados, insonorizados, tenéis que pedir permiso, no sé cuánto, imposible. Entonces nosotros le hemos aportado diciendo que al menos a las peñas flamencas que las considere como un lugar donde nosotros realizamos algún espectáculo, pero de carácter interno y de carácter cultural, no artístico, para que pueda aplicarle esa ley de espectáculo. Nos quiere comparar como un teatro, nosotros no somos teatro. Claro, es que una peña flamenca no tiene un interés crematístico
fundamental. La peña flamenca lo que está son sus socios que están cantando, bailando y tocando. Si tú entras y ves que hay alguien cantando, ¿qué ley de espectáculo no puede aplicar? Incluso cuando realizamos algún espectáculo con algún cantador, pues es carácter interno. Las peñas, ¿sabes? Todas son privadas en este aspecto. Tenemos nuestra asociación, aunque se abran las puertas a todo el mundo, pero normalmente son también asociaciones sin ánimo de lucro, que no cobramos tampoco dinero. ¿Y cómo vamos que nunca? Es que la cultura no puede aplicarle esa ley de espectáculo como, no sé, un teatro, un cine, donde sí se cobra una entrada y hay un carácter económico. Me estoy acordando, Juan, cuando yo era niño recuerdo haber visto en los bares el cartelito de se prohíbe el cante. Totalmente. ¿Por qué se prohibía el cante? Es que antes, tú sabes que antes decía que el cante era de borracho y de gente de mal vivir. Eso era la idea que había de antes. Quizás podría existir antes, pero ya muchísimos años que hoy día ya... todas las personas jóvenes que están estudiando flamenco, todos los conservatorios, totalmente, es que no prueban ni su agua y cuidándose mucho, ni fuma. Y antes a los cantadores sí era se buscaba la vida en esto, en el cante, y recuerda esa época de las tabernas, de los bares, de las ventas, donde se iba a ver el clásico señorito, se iba con el cantador, pagaba, entonces sí, ahí comían, bebían, era otro tipo. Pero ya en la actualidad hoy el cante no, mucho menos. Todos los cantadores que yo conozco, la mayoría son jóvenes, cantando muy bien, estudiando mucho. La prueba está en que los conservatorios están a tope, los alumnos de guitarra los escuchas, toca eso, y saben, hay muchas veces que dicen, bueno, es que esta gente joven no sabe de flamenco, que eso nos marean hablando de flamenco y cantando flamenco. Desde que el flamenco fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿ha cambiado en algo? ¿O no, eso no sirve para nada? Siempre a veces dice el flamenco, pero el flamenco está dejado de la mano de Dios muchas veces. Y a veces, como decimos nosotros, maltratado. Nosotros desde ahora un par de semanas estamos tratando con el Instituto Andaluz de la Juventud un acuerdo, un circuito que hay que por toda Andalucía. Entonces, cuando vimos las bases de ese convenio que tenemos que firmar, decíamos que la cantidad que le pagan los artistas, que cómo puede un artista, no sé, como de Almería o Huelva, de una punta a otra Andalucía por el precio que le pagaban. Cuando luego hoy día siempre le piden factura, donde esa factura tiene que ir reflejado el IVA, la alta seguridad social y luego el representante artístico, porque ahora las peñas no podemos facturar prácticamente, tienes que ir a través de un agente y entonces ¿cuánto se le queda? Poco dinero, entonces la verdad. Entonces ellos muchas veces dicen, bueno, pero como tienen que vivir de esto, pues ya. Pero el flamenco tenía que estar, yo creo que mucho más. Ahora están dando esa ley de flamenco, siempre que se van las gistas, estaban puestos siempre los programas de cultura andaluza, pero tú conoces bien la enseñanza y a la escuela flamenco no ha llegado. Y yo recuerdo que decíamos muchas veces también en los congresos, porque la Federación de Peñas Flamencas de Málaga hemos organizado 7 congresos internacionales de flamenco. Y una de las aportaciones que hacíamos siempre a ese libro blanco del flamenco era que en los programas de todos los jóvenes de maestros, futuros maestros de música, que en las oposiciones figurasen un par de temas sobre flamenco, porque había temas de música clásica y tal, pero en Andalucía no se habla de flamenco. 2 temas sobre flamenco, que ya esos futuros maestros estudien flamenco y lo puedan llevar a los colegios. Y ahí es donde está la base. Creo que todos coincidimos en que la música más importante y cultura de Andalucía es el flamenco, y sin embargo no se atiende como se debe. Y es curioso porque desde tiempos muy tempranos, los años 70, yo recuerdo que fue muy innovador cuando el Conservatorio de Música de Córdoba abrió una cátedra de guitarra flamenca que llevaba Manuel Cano, guitarrista Manuel Cano. Sí, recuerdo yo Manuel Cano porque... Y Alfredo Rebola con la cátedra de flamenco de la Universidad de Málaga. De Málaga, sí, Manuel Cano de Granada, yo recuerdo la colección inmensa que tiene de guitarras porque estuvo aquí una vez en Marbella. No sé quién me habló a mí de Consejo de Cultura, ¿tú lo conoces? Digo, no, pero puedo facilitar el número de teléfono. Y entonces Manuel Cano estuvo aquí también en ese teatro municipal dando una charla sobre la guitarra, la evolución de la guitarra. Y era maravilloso porque traía varias guitarras. Y entonces la guitarra en el siglo tal del año tal, sacaba una guitarra de ese año y tocaba la guitarra cómo se interpretaban las piezas en ese año. Y el conservatorio, creo que se llama Manuel Orozco, el de Córdoba, sigue funcionando perfectamente y para obtener siempre esa licenciatura en música flamenca, pues en Córdoba donde se está dando ese título. Bueno, hay que destacar también que, por ejemplo, en los premios Príncipe o Princesa de Asturias fue galardonado Paco de Lucía, lo ha sido Carmen Linares en la última edición, o sea que parece que algo cambia, ¿no?
Hombre, cambia. Yo recuerdo una vez que dice que viene un ministro alemán hablando con el ministro de Cultura también de aquí de España, y está diciendo el ministro, hombre, porque yo la música clásica vuestra Alemania, eso es maravilloso, a lo mejor tal y entonces ese ministro alemán dice, pues usted sabe cuál es mi artista preferido. Si mi artista preferido es Paco de Lucía. Entonces Paco de Lucía sabemos que ha sido un artista referente donde todos los guitarristas se fijan en él. Y sin embargo no le damos esa importancia que hemos tenido. Y el flamenco sabemos que la grandiosidad que tiene el flamenco, tocando flamenco, y sobre todo el acompañamiento, el guitarrista no está pensando en lo que va a tocar. Le puede decir el cantador, mira, vamos a tocar por soleá, por seguirilla, alegría, y él no piensa, sino que esas falsetas van surgiendo y depende la comunicación, la comunión que existe entre cantador y guitarrista, ahí está la grandeza del flamenco. Yo creo que con la figura de Paco de Lucía, guardando las distancias, porque son estilos totalmente diferentes y músicas también diferentes, pero es un poco el Astor Piazzolla del flamenco, en el sentido de que Astor Piazzolla en Argentina hizo que el tango pasase de los arrabales a los escenarios de música culta. Y con Paco de Lucía, el flamenco pasa a los escenarios y pasa a codearse con el jazz, por ejemplo, aquellos discos memorables que hizo, ¿no? Incluso la guitarra flamenca a interpretar música clásica. Sí, Paco fue referente. Paco, bueno, recuerdo que estaba hablando también de esos viajes que hacía Paco Lucía por todo el mundo cuando trajo de Perú el cajón peruano, que hoy lo vemos normal dentro del flamenco. Paco fue todo el mundo. Había grupos de estos, recuerdo una vez que fue un grupo, no recuerdo cuál fue de estos modernos, que lo invitó a Paco de Lucía a tocar la guitarra. Y Santana creo que fue. Y cuando tocó Paco, le tocó, cuando dijo Santana, ahora tocas tú de solista y yo te acompaño, se bajó del escenario. Era imposible llegar al nivel que tenía Paco. El nivel que ha tenido Paco en la guitarra técnicamente ha sido fabuloso. Había Manolo Sanlúcar, hemos tenido desde niño Ricardo, guitarrista, siempre ha habido referentes en la música del flamenco. Y en la actualidad también tenemos guitarristas. Bueno, claro, y los clásicos de Sabicas, Sabicas también, Sabicas se fue. O de Melchor de Marchena, toda esta gente, ¿no? Melchor Marchena, luego el hijo, Enrique Melchor, también murió. Ahora mismo los morados, la bichuela, los morados, había siempre familias que referentes en el flamenco en el toque. Una cosa que vemos que siempre es que antes pues no había esos conservatorios. ¿Cómo se aprendía? Pues viendo uno a otro, esto se toca por aquí, y hoy día sí, hoy se estudia música, hay técnicas. Tú has mencionado el morado acompañaba habitualmente a la paquera de Jerez. Morado estaba el Morado, después Moradito Chico, y ahora está Diego del Morado, es que son familias. Que son familia, ¿no? Y la paquera yo recuerdo también le tocaba mucho Parrilla, le tocaba mucho, que uno de ellos fue parejo algo con Ana María. No sé si tú recuerdas, donde está el Marbella Club, por arriba estaba antes el tablado de Ana María. Sí. Y ahí uno de los Parrillas era la pareja de Ana María. Que, por cierto, no se puede cantar mejor que cantaba la paquera de Jerez, es que eso es un monstruo del flamenco y de la música en general. Era una serie de cantadores que tenían su estilo, tú lo escuchabas, que hoy día creo que esas referencias faltan. Tú lo escuchabas la paquera, Paquita, Juanito Valderrama también era otro cantado que mucho. Sin embargo, siempre todo el mundo se centraba, hablando de flamenco, en Antonio Mairena. Y luego Antonio Mairena sí era un cantado bueno, pero también había muchísimos cantadores buenos en esa época. Marchena, dime tú cómo era también Marchena, se escuchaba y Marchena. Te voy a contar una anécdota, me contaron una vez Marchena en Ronda. El maestro de maestros. Maestro, don José Tejada Martín. No sé si tú recuerdas que había, canta por aquí, Realito. Pues Realito creo que fue una vez a Ronda y fue Marchena, y creo porque Jorito Valderrama vino a que le enseñara las malagueñas. Pepe Marchena vino a que enseñara a Realito esas malagueñas. Y creo que estando en Ronda, pues fue y le pidió 20 euros, 100 pesetas, algo así, a Realito. Mira que no tengo dinero. Y le dio las 100 pesetas y se metió de al momento en una sala y todos los que querían escuchar cante se fueron a esa sala. Y cuando terminó, pues salió de Realito, las 100 pesetas le había dado, le dio 500. Y me contaron una historia, esta historia me la contó, no sé si era verdad, cuando fue Pepe el Ciego, que también ha sido un amigo íntimo amigo en Marbella, de lo mejor que había para flamenco, que me hablaba de a ver si recuerdo el nombre, por La Chapa hay una finca que era ¿cómo se recuerda el nombre este? Es muy conocido en Marbella. Salvador Guerrero, exacto. Y entonces dice que tuvo una fiesta, su cumpleaños, invitó a Pepe Marchena. Vino Pepe Marchena y total trajo la troupe, todos sus cantadores, bailadores, y estuvieron actuando. Y cuando finalizó, pues fue Salvador, sacó un fajo de billetes, toma Pepe, delante de todo el mundo,
le dio el dinero como pagándole. Y entonces creo que Pepe Marchena cogió el dinero y a todos los artistas fue pum, 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 lo repartió todo. Y él se quedó sin nada. Y entonces Salvador dice, bueno, Pepe, para ti, le puso la mano en el hombro y dice, mira, Salvador, ya para los amigos canto de balde. Fue tal palo que le dio que le dice que Salvador llamó a su administrador, dice, mira, coge una parcela y se la escritura a nombre de Pepe Marchena. Eso, ¿verdad, mentira? Bueno, pues, se escucha, pero sí. Por lo menos si es una leyenda con encanto romántico, ¿no? Sin así duda. fue. Juan, el flamenco en la escuela, un empeño que tú has tenido aquí en Marbella en particular desde siempre. No sé qué balance haces de lo que actualmente es el flamenco en la escuela. Algo que, por ejemplo, estoy pensando en Pepe Quinto, últimamente Pepe Quinto, que también se ha interesado por ese asunto. Sí, la verdad yo que el flamenco, pues no, ahora no, yo desde que estoy en la escuela, pues siempre Tomé, Chacón, que ya murió, siempre yo lo llamaba, mira, vente a la escuela, vamos a hablar con los niños un poquito de flamenco, se le hablaba de flamenco, se le cantaba de flamenco, un primer contacto, y eso siempre lo hemos seguido. Después yo te preparé un programa que era a través de la Junta de Andalucía, le pedíamos una ayuda y visitamos todos los años 2 centros escolares, 2 escuelas y 2 institutos. Después eso fue ya imposible, porque aquello, para el poco dinero que daban, de papeles sobre todo, aquello aburría a todo el mundo, y ya tuvimos que dejarlo. También en el teatro municipal, todos los años pues reuníamos siempre un grupo de ya alumnos del instituto y también se le daba el flamenco en las 3 vertientes de cante, de baile y de toque. Era magnífico, y últimamente pues surgió un programa que yo lo titulo El cole a la peña flamenca. Lo llevamos muchas veces, el otro día viendo papeles, pues también en el 2016 fueron cerca de 400 niños los que pasaron. Seguimos haciéndolo y este año pues se amplió más, hemos dedicado una semana entera. Y cada día pues recibíamos 2 grupos, que en cada grupo solían venir sobre unos 100 y algo de alumnos. Calculamos de entre 500 y 600 alumnos han pasado por la peña flamenca. Y ahí hay un primer contacto con el flamenco. No le vamos a intentar ni hablar a un niño de los palos del flamenco, ni esto, tal. Pero en fin, gente joven, músicos jóvenes, donde se le explica los instrumentos, se le hablaba un poquito, yo hablaba de, mira, hay un día importante, ¿cuál es? El Día de Andalucía. Bueno, Andalucía es rica, una cultura enorme, pero entre las culturas está la música. ¿Conocéis a alguien normalmente siempre se de guitarra, Paco Lucía, y cuando se habla de cante, Camarón? Por ahí vamos introduciéndolo. Bueno, ¿sabéis los instrumentos que hay para el flamenco? Esto que es una guitarra. Entonces el guitarrista, él explicaba las partes de una guitarra, está la cabeza, clavijero, las cuerdas, ¿veis? Está agudo, aquí están los graves, en la boca para que la caja de resonancia salga. Y después ellos ya comenzaban un periodo de pregunta al guitarrista. Oye, ¿tú cuándo comenzaste a tocar? Y es muy difícil, te duelen los dedos, en fin, una serie de preguntas. Después pasábamos a la voz. Había una muchacha también, Lorena, jovencita, ella empezaba a hacer unos cantes. Después de la voz pasábamos al cajón, se le explicaba el cajón, también la boca que tiene el cajón como caja de resonancia, las cuerdas, se le tocaba el cajón. Entonces una serie de preguntas al cajón, ¿te duelen los dedos? Y después también nuestra amiga Charo nos hablaba sobre las castañuelas, sacaba sus castañuelas, tocaba las castañuelas. Le hablamos también sobre la vestimenta del flamenco, es la falda que tenemos allí, los zapatos de las niñas que van a bailar, les mostraba un zapato, como la puntera y el tacón van de hierro para golpear, y en fin, eso se llamaba puntilla, el mantones de manilla que también teníamos colgados, abanico, toda esa serie. Y después pues se le hablaba el compás, y el compás, Lorena dice, vamos a cantar por tango, el compás de tango de palmas, 4 tiempos, el primero mudo con el pie, o sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hacían palmas perfectamente. Y yo, bueno, Lorena, ahora tú vas a cantar. Comenzaba a cantar ella haciendo el compás. En fin, ha sido una experiencia, tanto al profesorado que le hemos preguntado, ha salido contentísimo, que esto ojalá se realizara todos los años. Nosotros estamos encantados, pero esto ha sido un día, y si hablamos del flamenco, hay material para llevar el pueblo, pero es para trabajar. Durante el profesor de música podía trabajar, si no, yo creo que todo el año podía trabajar todos los meses un poquito, es la única forma de llevar el flamenco a los colegios. Claro, Juan, es que el flamenco es una música que necesita de una guía o de una educación para poderla oír, como pasa con la música clásica. No es algo que llegue por las buenas, no. Hay que trabajar el oído, ¿no? para entenderlo. Entonces, claro, si no hay, digamos, un interés en lo público, en los programas educativos por introducirlo, difícil, ¿no?
Totalmente, yo creo que el flamenco puede meterlo siempre, sin hablarle de flamenco. Tú vas a esa entrada de colegio antes que se ponía música, pues ponle algo de música flamenco, alguna guitarra flamenca esté escuchando y alguna canción que lo cantan. Yo recuerdo de estar con los niños y cantar villancicos flamencos, en vez del villancico clásico también, pero flamenco, perfectamente se amoldan, lo cantan y una vez que tú le vas dando audiciones, facilita, a lo mejor puede ser, yo qué sé, puede empezar incluso como dice sevillana, fandango de Huelva, eso que lo acepta, y después poquito a poco ya le da una base, que después de esa base al que le interesa puede seguir estudiando, puede seguir en Peña Flamenca o en otro sitio, pero puede... Y cuando hablamos de flamenquito, ¿de qué estamos hablando? Flamenquito hablan de gente joven que entiende el flamenco de otra forma, habla, yo siempre digo una cosa, que no equivoquen, que flamenco y flamenquito otra cosa, las fusiones que hacen, si yo creo que el flamenco en sí, más fusiones que había aquí, que cuántos pueblos han estado por Andalucía. Y todo eso ha sido, los últimos árabes, judíos, toda esa música se mezcla y tenemos la fusión. Y de ahí sale el flamenco. Porque ¿quién nos dice el origen del flamenco? Tantos pueblos que cuando no habla muchas veces, yo me hace gracia de cuando es a Sudamérica, que si los españoles y a nosotros, si siempre digo griego, romano y todo el mundo, y ahí tenemos la amalgama, sobre todo en Andalucía que hay, y yo creo cuando la guitarra, sí, que estuvieron los árabes 700 años, no nos dejó música, e incluso hay programas de las mismas palabras que hay en flamenco también, ahí está la fusión. Y ya tenemos lo que tenemos ahora, la fusión, pero ya de ahora a ese flamenquito, a mí me da pena cuando veo cantadores de por aquí también los bares que están cantando pero la gente no lo escucha, la verdad, la gente está tomando su cerveza, su copa, hablando un jaleo que para nosotros no es la cultura hay que escucharlo, al artista se merece un respeto y tenemos que escucharlo, y ese flamenquito, pues si hay una forma de introducirse al flamenco, mira, me parece bien, pero que no es flamenco. En este programa, que es lo mejor de cada casa, la persona que nos visita nos dice efectivamente qué es lo mejor de su casa. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Yo siempre, lo mejor de la casa siempre es la familia. Y hay veces que un flamenco casi tiene una conciencia, parece que no la atiende uno como debería. Yo tengo a mi nieta que siempre estoy deseando verla y es lo mejor que puede tener uno en la casa, eso. Trabajar por ello y es la vida. Hombre, la casa, luego están los amigos que también para mí es importantísimo. Yo soy persona más de estar en la calle hablando con cualquier persona en cualquier sitio antes que la televisión. Eso yo creo que es básico la persona, la convivencia, la comunicación, eso es lo que yo creo que nos enriquece más que nada. O sea que tu nieta tendrá ya sus zapatos de flamenca, su guitarra, en fin. Hay veces que yo le llevo siempre sus discos de villancicos para que lo ponga, y el otro día también, con el motivo del Día de Andalucía, pues también tenía ella sus castañuelas. Le recuerdo que le llevé una banderita que tenía de la Junta de Andalucía, de Andalucía, la bandera, digo, mira, para cuando lleve al cole, le lleva esta banderita, y si le gusta, incluso preguntando a la mayorcilla, pues escribiendo sobre lo que era el flamenco, lo que pensaba un poquito. Pero eso ya que se ha perdido, que antes tú recuerdas siempre que antes no había televisiones, lo que escuchábamos era la radio, y la radio donde estaba el flamenco metido, bueno, aquí en Marbella también exactamente igual, los discos dedicados, fulanito, comuniones, todo eso, y ahí estamos todo el día, la radio puesta y donde escuchamos, ahí nos formamos también mucho en esa música. Yo recuerdo siempre, más que todo, hoy día, ¿quién puede escuchar la radio? En su casa, poca gente. Bueno. Y se escucha, pero muchas veces estamos en las noticias, pero en cuestión de música y todo eso, y la música, ya hablando de música, la que tenemos en flamenco, en televisión es lamentable, siempre a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana. Eso te iba a decir, que en la televisión pública de Andalucía los programas de flamenco aparecen a la 1 de la madrugada. Sí, a las 5 de la mañana también hay programas, pero se repite. Luego... Y además no es la cantera nueva de la gente actual, sino son grabaciones de hace 15 años, de hace 20 años, que están muy bien, o sea, que se repitan. Sí, como referente, pero nuevo. Ahora en Málaga tenemos nosotros, la Federación de Peña, tenemos una escuela de cante, de baile y de toque, gente muy nueva. Y una de las actuaciones que tenemos, un programa que es Jóvenes Flamencos, que esas personas que salen de la escuela, que ya tienen una formación, pues se la ofrecemos a las peñas para que vayan a cantar y bailar la actuación en las peñas. Entonces, para ellos no solamente es en la sede de la federación, sino que hay una puesta en contacto con el público. Y de hecho, llevamos muchos años con estos jóvenes flamencos, y las personas que tienen hoy mucho de Málaga, 30 y tantos años, han pasado por la escuela nuestra. Cuando llega la Cuaresma, en Marbella esperamos el concurso de saetas de la Peña Sierra Blanca, que lleva ya un montón de años y donde vienen los mejores. Sí.
Los mejores saeteros que había por toda Andalucía, todo el que nos ha acompañado sabe que han estado por aquí cantando. Y como bien dice, este año estamos en la edición 32ª, 32 concursos de saeta. Y esos saeteros vienen tanto de Málaga, el año pasado fue El Veneno de Córdoba, de Puente Genil, de Sevilla, de Huelva, Manuel Alaíno, recuerdo, siempre ha sido unos saeteros, yo creo que está extraordinario. Y siempre hablamos de ese concurso, nos cuesta mucho sacarlo adelante, mucho solicitando, pidiendo ayuda y nos cuesta. Y hay veces que estamos ya a esta altura y estamos todavía pendientes de muchas cosas para poderlo realizar a última hora. Los saeteros nos llaman a nosotros, pues para esto se debería estar el cartel en enero dándole publicidad. Sin embargo, todavía no tenemos nada. Es una pena, pero así es. Desgraciadamente las administraciones se mueven dentro de unos parámetros de burocracia asfixiantes. Sí, en todo, totalmente. Yo estuve trabajando mucho con la Junta de Andalucía y al final desistí. De papel yo recuerdo lo que más era cuando pedí un certificado también de la Hacienda Autonómica, aparte de la estatal, les daba esa documentación y cuando iban a otorgar, a conceder, decían, bueno, los papeles esto otra vez, pero bueno, si lo entregamos, sí, pero esto tiene una validez de 3 meses y ya está caducado, otra vez ir a Málaga, a la Hacienda, pedir cita y tenía que buscar tiempo para ese papel, pero bueno, si ya lo tenéis estatutos de las Peñas, tenéis toda la documentación que queréis. Eso es aficiante, de verdad, que al final todas las peñas pues desistimos de solicitar. Bueno, no tenemos fecha entonces todavía. Sí, la fecha está ya siempre, como siempre, la final la realizamos en la Ermita del Santo Cristo, el martes anterior a la Semana Santa, creo que el 28, y las preselecciones, creo que va a ser el 21, 22, martes y miércoles, también de la semana anterior. En fin, estamos trabajando ese concurso. Bueno, es que piensa que los saeteros, como han llegado de Huelva, tienen que venir un día a concursar. Segundo día a la final y el tercer día el ganador del primer premio tiene que venir a cantar saeta aquí en Marbella. La columna. A la columna, ¿no? Siempre dijimos lunes porque sabemos que los saeteros en estas fechas es cuando trabajan. Si nosotros ponemos que venga un jueves santo, un viernes santo, le supone que hay una pérdida de dinero y entonces para que tengamos esos saeteros, las fechas que ponemos son de la selección y la final martes y miércoles. Si nosotros ponemos un viernes, un sábado, difícilmente puede venir buenos saeteros porque piensa que los premios que tenemos nosotros no puede competir como, no sé, ahora Granada tiene un primer premio de 3.000 euros y son unos premios elevados, siempre de 1.500, bastante elevados los premios. Entonces el saetero en esta época, pues el bueno va también por el premio. Juan, dentro del mundo del flamenco, ¿qué lugar ocupa la saeta? Porque digo una cosa, el saetero es un cantador flamenco. Todo saetero puede cantar flamenco en general, pero todo cantador no puede cantar saeta. ¿Cómo funciona eso? Yo he escuchado a los primeros saeteros, casi de niño. La primera saetera que yo escuché era una decía en mi pueblo, la Morronga, cantaba saeta. Después iba mucho, hay un concurso muy bueno que es en Cabra, de Córdoba, el Sábado Santo a la Virgen de la Soledad. Entonces ahí la forma de realizar el concurso es que en cada balcón ponen 3 o 4 saeteros, va pasando la Virgen, le van cantando, el jurado va detrás de la Virgen, va anotando, en fin. Entonces, en esa época los saeteros no sabían mucho de flamenco. Ahora, cantando saeta, nadie le podía echar la pata, como dice. Entonces, la saeta, cuando comenzaban los primeros saetas, dicen también cuando ese Rosario de la Aurora que se cantaba, pues viene una evolución que se va cantando la saeta. Pero cuando ya llega la época del flamenco, Manuel Centeno se habla de los cantadores flamencos, son cantadores que están continuamente cantando todo el año, conocen ya de melodías, conocen de afinaciones, entonces comienza a hacerse la saeta flamenca y hoy día normalmente los que están cantando saeta y bien son flamencos. Ya el saetero por sí se pierde un poquito porque ya no tiene la maestría que tiene el cantor flamenco de todo el año cantando, estudia ese cante flamenco religioso como es la saeta. Son la mayoría de los saeteros que yo veo son ya cantadores flamencos. Bueno, aquí en Marbella disfrutamos cada Semana Santa de Carlos Brías. Sí, aquí hemos tenido siempre saetas, han cantado siempre en Marbella. No siempre, pero vamos, quiero decir, en los últimos años Carlos Brías destaca de manera especial. Aquí está, hombre, aquí el que yo para mí, Carlos Brías está cantándose está bien, está Pepe Lara. Pepe Lara es el clásico de siempre. Es clásico siempre, Pepe Lara, un magnífico cantador flamenco, cantó muchísimos premios que tiene flamenco, estaba Chacón, estaba El Gatito, Tomé, Concha Iralde, siempre ha habido y a partir de estos años ya cada vez va proliferando más la saeta en Marbella.
Y la saeta es difícil, un palo bastante difícil. Nosotros tenemos la referencia siempre en saeta Antonio Canilla. Antonio Canilla fue el maestro que se dice que fue el creador de la saeta malagueña, esa saeta redoblada. Yo recuerdo que fue en la Peña Trinitaria hace muchísimos años, escuché yo la primera vez ese tipo de saeta, donde Andrés Cansino tocaba la guitarra, iba tocando por seguirilla, iba cantando el cantado, comenzaba el tono de la mayor, para darle el tono, tocaba la guitarra, entonces la saeta es muy difícil, siempre como salga el cantado un poquito de tono alto, no puede luego al final. Es normal que tú veas siempre que llevan ellos un pitillo para coger el tono, una vez no, que es el tono suyo, y con la guitarra se le suele dar el tono de la mayor para cantar la saeta. Pero vamos, aquí en Marbella siempre yo recuerdo que decía muchas veces que en la calle Lobata, arriba, había dos hermanas que venían de Melilla, creo, que cantaban saeta, y en fin, eso era siempre, todo eso me lo contaba mucho la Pepa Muñoz, Pepa García, la madre de Pepe el Ciego, sí. Ella me contaba siempre que a ella le gustaba cantar. Y yo cuando yo empezaba a charlar con ella, de vez en cuando me cantaba algo. Claro, es que esas calles del barrio alto tenían un protagonismo en Semana Santa que han perdido. Ahora, excepto el Lunes Santo, pues ha perdido protagonismo esa calle Lobata, por ejemplo. La calle Lobata sí, ya pierde, sí. Pero una calle Lobata yo creo que el Lunes Santo cuando sale el Cristo atado a la columna es espectacular. Sí, eso es una cosa como se ve. Y ahí siempre nosotros lo esperamos a la salida de la ermita donde se le canta la primera saeta. Y la segunda saeta en la iglesia, la Encarnación, a la salida. Hombre, le ponemos siempre al cantado porque sabemos que tiene que irse muy lejos y no esperamos mucho. Hombre, lo ideal sería también estar durante toda la noche, pero sabemos que hay que ser consciente de que no puede estar toda la noche aquí. Para cantar saeta se utiliza el palo de la seguirilla, ¿no? De la carcelera también. La carcelera también, sí, de tonar, sí, fíjate, una tona el palo, la seguirilla, sobre todo la seguirilla y la carcelera, son los que se utilizan. Y digo que es un palo muy, muy difícil. Claro, y generalmente es a palo seco, ¿no? Una saeta genuinamente es a palo seco. Hay veces que digo cuando canta la saeta malagueña con guitarra, pero empieza la guitarra a tocar y yo que hay un momento cuando viene el cambio de la saeta, ya entonces la guitarra se para y solamente es, bueno, el sonido que lleva es el tambor, compa, que lleva otra cosa no. ¿Qué premios son los que tiene el concurso de saeta? Este año baja un poquito, este año damos varios premios para que así, en vez de dar un premio grande, pues varios premios para que así puedan venir más personas. Tenemos un primer premio de 1.000 euros, y puedo repetir, 1.000 euros son 3 viajes a Marbella. Un segundo de 800, tercero de 600, cuarto de 400 y tenemos un premio de 200 euros, premio local, siempre para estimular un poquito. Bueno, tú has mencionado como referentes de la saeta algunos clásicos como Antonio de Canillas, pero actualmente, de gente que actualmente está en el mundo del flamenco, ¿cuál sería el referente? Hay muchísimo. Siempre ha tenido mucha importancia la saeta Puntegenés. Satermo. Bueno, este año pasado, vuelvo a repetir, el Veneno de Córdoba, de Adamuz, fue el que se ha tenido el primer premio. Otro año ha sido, me acuerdo que fue Juan Delgado, de San Roque. Otro año fue Manuel Alaíno, de Huelva, una magnífica cantadora, que eso rompió moldes también. Y yo recuerdo que tengo una anécdota de Manuel Alaíno, me llamaron de un restaurante sin nombre, en fin, que tenía interés en que Manuel Alaíno cantase desde su balcón el lunes. Digo, bueno, yo se lo puedo decir y no hay problema. Dígame usted, porque yo me imagino que usted le va a tener que pagar algo, dígame usted lo que le va a pagar o algo de eso. Y creo que me dice, no, yo voy a hacer, no sé si fue 100 euros, 200 euros. Y cuando yo se lo dije a Manuela, digo, Manuela, mira, me han llamado esto por si tú quieres cantar una saeta, que esto es lo que pagan. Y me dice, hombre, tú dile a ese señor que si se cree él, que esto es cantar un fandango de Huelva. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque es cuando termina de cantar una saeta y veces que necesita, no sé, los 15 o 20 minutos para reponerse. A pesar de que tienen técnica y sabe, pero lo dan todos, se quedan deshechos. Tú ves veces que antes de cantar la saeta, como muchos cantadores, están haciendo ejercicio de respiración, que antes no se hacía, y cuando se tiene ese rato que dice, bueno, ¿y cómo? Cuando que le falta el aire, que no puede. Entonces me recuerdo que me dijo, ese hombre, tú este hombre dile que si se cree que esto es un fandango de Huelva, canta una saeta. Fíjate que Pepe Lara siempre lleva un caramelillo en la boca. Siempre. Un caramelo en la boca cuando está cantando. Dice, yo me lo echo en la hillo, digo, pero hombre, eso es el peligro. Dice, no, yo no, tú no te preocupes que no te lo trago. Digo, pero sí, no, yo lo pongo en la hillo y después le gusta, sí, es verdad. Y otros cantadores llevaban, he visto yo, antiguamente llevaban un trozo de bacalao. Y decía, sí, porque el bacalao por la sal hacía que la lengua, en fin, la saliva. Hubo un tiempo, hace ya décadas, en que abundaban los festivales de flamenco.
han ido desapareciendo progresivamente. Quedan muy pocos festivales. El de Ojén está ahí afortunadamente, el que hacen en San Pedro de Alcántara también. Pero, ¿qué pasa? Que los festivales flamencos no proliferan. Hombre, antes los festivales flamencos, el boom de festivales flamencos era una barbaridad. Claro que me duraban hasta las 4, las 5 de la mañana. Nosotros, el primer festival que hicimos fue en el 84, en el campo de fútbol. Fue fabuloso la decoración. Recuerdo que era un decorador del Hotel Don Miguel que nos lo hizo. Hasta teníamos unas jaulas, 4 pajaritos de Larry, 4 canarios vivos. De flor, aquello fue fabuloso. El trabajo que se hacía, publicidad por toda Marbella, con coches y demás altavoces. Y eso vimos que poco a poco el público se cansa de estar en una silla 4 o 5 horas, imposible. Se sigue haciendo festivales y el que nosotros este año también hemos hecho, fabuloso, el que quiera, más reducido de tiempo sobre todo, pensamos que un par de horas, 2 horas y pico, y más no hay tiempo. La gente se aburre con eso. Más económicamente el nuestro ha sido 10 euros. Tú piensas que cantadores como le hace un par de años que estuvo con nosotros Duquende, primero lo trajimos nosotros a Marbella, después estuvo en el Festival de Ojén y después en el Starlight. Nosotros fueron 10 euros lo que cobramos de entrada. Y festivales magníficos. Este año también hemos tenido a Miguel de Tena como figura, a Cancanilla de Marbella, festivales más cortitos y en teatro, donde el silencio, el de Ojén yo lo llevo viendo todos los años, pero hay veces ya se puede escuchar un poquito. Pero yo recuerdo antes de los festivales de Ojén que la gente iba, su comida, aquello era comer, una fiesta, eso no es. Los recitales flamencos deben ser más cortos y donde la gente vaya, que sí, se los pusiese de 1 hora y no tantos cantadores, porque tantísimos cantadores. Sí, además, porque hay cantadores y cantadoras que se empeñan en apartar el micrófono cuando en un recinto, por mucha voz que tenga, no se escucha, se difumina y no se oye, y uno se aburre un poco porque dice, no me estoy enterando de nada de lo que canta esta mujer o este hombre, pero vamos, estoy pensando concretamente en Remedios Amaya, cuando vino a Ojén, que además le salvó la actuación en la Cañeta de Málaga, que subió 10 minutos y se quedó con el público. La Cañeta, bueno, la Cañeta la tenemos, que eso es única. Pues sí. No, que te quería decir, sí, que... porque tiene un torrente fuerte de voz y luego el bueno, pero es que al aire libre se difumina eso. Y no se escucha, y aparte la gente habla de que siempre suele haber un pequeño bar donde está hablando, no se escucha. Eso es que tenían que quitarse Y yo creo que el flamenco al final debería hacerse eso en sitios donde, como teatro, como se está haciendo. Hay veces que la gente no entiende cuando hay un festival flamenco en teatro, que llegando su hora se cierra la taquilla y ahí no entra nadie. Pero bueno, yo vengo a la hora, no, tú estás molestando a las personas que están escuchando y no se puede, tú no puedes venir a la hora que te dé la gana. Nosotros estamos cumpliendo. En el Teatro Municipal, los últimos festivales, donde llegando su hora de comienzo, la taquilla se cierra y ya el que llega afuera no entra. Y la gente escucha perfectamente, se disfruta el flamenco porque tiene todos los sentidos puestos, la audición es magnífica porque los equipos son buenos y la gente disfruta así de lo que es el flamenco. Hemos hablado de los festivales, pero podemos hablar en Marbella concretamente del tema de los tablaos flamencos, que ya no queda ninguno. Ya no queda, sí. Ya había el último, resistiendo contra viento y marea, fue el de Ana María, con el chato y la chata, pero sí, ya no. Pero yo lo estoy viendo que ahora ya lo están reformando, en fin, el tejado ya lo están echando nuevo, o sea que pero no sé si es para recuperarlo como tablao o no. Yo he escuchado que dicen que sí, ya veremos, el tiempo dirá, pero el tablao ese de Ana María, que repito, ese lo tenía antes Ana María, enfrente del Marbella Club, por ahí arriba, lo tenía, hubo otro, pero uno ya como tablao no, de Peña Flamenca estuvo Flamenco Tauro, otra, y el que estuvo por la Divina Pastora, después en la calle Lobata estuvo el Pillallo, otra peña chiquitita. De la Peña El Pillallo. La Peña El Pillallo, estaba... Sí, yo recuerdo yo a Manolo, a todas las personas que estaban en esa peña, eran muy poco reducidos los socios de esa peña, eran gente que yo decía, mira, nosotros... Tuvo antiguamente el tablao de Maleni, el Platero, que estaba... La Maleni, era de Pastor Imperio. Platero, exacto. En la calle La Victoria también hubo también otro sitio de flamenco, que el Boquerón de Plata. El Boquerón de Plata. Había muchos tablaos, pero en fin, Marbella siempre había... Fiesta, luego, que decir de fiesta con Soler de Jerez, con Manolita Cano. Exacto, y luego en el Puerto Banú también estuvo la Bruja, la Cañeta, Lola Flores también estuvo, y Manolita Cano, si tenía en la calle Fiesta, era el tablao. Fiesta en Valentuñana. La calle Valentuñana. También Donde María, que fue uno de los últimos. También, pero Donde María no tenía... Iba más por lo... Bueno, pero que te quiero decir que era un lugar donde había flamenco en directo. También sí, se fue. María Lalba, que ya falleció desgraciadamente, donde estaba La Gallina. La Gallina, sí. Eulalia. Yo estuve con ella, la acompañé en una ocasión a
Coín, que fue también. Que era la hermana de Rafael el Gallina, un cantador Rafael Romero, sí. importante. Ella estuvo en la Peña Nuestra una vez, hicieron una entrevista y ahí estuvo ella, decía, porque la gallinita, lo que quiere la gallinita es que le echéis trigo, diciendo ella vivía un poquito. No, y digo una cosa, nosotros en la Peña, en la audición en flamenco que tenemos, no paramos nunca, ¿no? Y este año hemos tenido actuaciones, yo recuerdo de Aitana Rousseau, una bailadora que está en el Ballet Nacional, también en el Ballet Andaluz, y que tú ves a esa bailadora con los músicos que traía, Francisco Vinuesa, los músicos no es cuando tú lo ves salir, de Las Palmas ves que hay calidad, y tú ves los 1 metro bailándote, esos son únicos de Peña, y ahí en las Peñas siempre decimos que el precio que tenemos es el silencio. Eso sí, y se conserva, se aplica, y la persona que quiere, incluso el que quiera tomar una copa, que la coja antes de que empiece la actuación, porque luego se dan cuenta que se levanta, el movimiento de la silla, cualquier cosa puede distraer al artista, y el respeto es sobre todo. Y hablando de cantadores importantes asociados a Marbella, ¿qué decir de alguien que además de cantador fue filósofo? El Beni, de Cádiz. El Beni. ¿De qué estamos hablando? El Beni, eso era único. El Beni era gracioso, y el Chano Lobato también, pero el Beni aquí en Marbella era, el Beni yo recuerdo que tenía, no sé si era el que era dueño del Corte Inglés, ¿recuerdas? Pues siempre tenía un chiringuito donde el Beni iba siempre buscándolo después de comer, yo creo que le dio dinero para comprar y para abrir un restaurante el Beni, le dio dinero, se lo gastaba, y yo recuerdo cuando don Ramón Areces, fue que cuando vi al Beni, ¿qué pasaba? Ha muerto, ay, se me ha muerto mi don Ramón, ay, qué voy a hacer yo ahora sin don Ramón. Era habitual de ir a la playa con él, le cantaban ahí, don Ramón ha sido siempre generoso con el Beni. Y el Beni al final, la última vez que veíamos estábamos en Ronda, en un festival que cantaba, y era gracioso porque la gente ya no podía, estaba malito y no se podía, y entonces comenzaba a hablar, y la gente, pero bueno, Beni, ¿cuándo vas a cantar? Pero canta, y espera, tranquilo, hombre, y hasta dice, pero no te das cuenta que no puedo cantar, y se dedicó al público y dice, pero no preocuparos, estuve muy malito, pero me voy a venir aquí a Ronda a recuperarme, y en fin, ahí estaba como artista, era así fabuloso siempre, esa voz que tenía, uno de los últimos discos que él grabó fue gracias a alguien también, un músico muy importante, que vive en Marbella, que es Felipe Campuzano. Felipe hace un crack en el música, en la música ha sido y es un intérprete excepcional, ¿no? Y compositor. Pero quiero decir que con el Beni tenía mucha relación, y uno de los últimos trabajos discográficos lo impulsó él. Sí, yo recuerdo que la guitarra era Luis Fonseca el que tocaba. Luis Fonseca de guitarra, y no, sí fue. Y el Beni donde iba siempre. Yo una vez lo veía en la calle, por la calle La Fontanilla. Había un barcito que él solía ir mucho a jugar con Juanito Brea, a jugar al dominó. A él le gustaba mucho el dominó, y siempre llevaba en la camisa, llevaba al interior un bolsillillo, y siempre era, o sea, él cuando llegaba la gente no lo conocía como la calidad de artista. Decía, señores, buenos días, está aquí el Beni de Cádiz. Los extranjeros mirando a ver cómo era magnífico. Siempre yo en el cante, cuando el cante ese peculiar que ha tenido, sí, especial. Esos son los cantadores que nos referimos de referencia, que siempre lo hemos escuchado y he visto que son artistas. Era como cuando hablamos de Lola Flores. Lola Flores ha sido un artista, a lo mejor puede decir, mira, ni bailaba ni estaba mejor o peor, pero luego que era el artista, y era subir un tablao o cualquier sitio donde ella pisaba. Había que respetar la cañeta, más que la cañeta también, con los años que tiene, y Teresa, si es que, y parece, no sé, que le inyectan algo en una batería donde la ves por la calle que van dando ya con sus años. Pero es que la cañeta y José Salazar serán de las personas de Marbella que más andan diariamente. Sí, es verdad. Porque tú te los encuentras andando por la mañana, andando a mediodía, andando por la tarde, o sea, no paran, no paran, esa es la verdad. Y mire, afortunadamente a la cañeta en los últimos años se le está dando homenajes. Sí, se le está dando un reconocimiento, tiene su calle en Marbella, lo mismo no es la calle más espléndida que hay en Marbella, pero bueno, tiene su calle, y además cerca de donde ella vive desde siempre. La calle, tú sabes que la solicitamos nosotros, los ya. Pues Teresa ya, y dice, una calle al lado de su casa, aunque sea, salía a su casa y la ve, después pues le dieron un homenaje también en Málaga, en el Perché le pusieron una plaquita. Y después en el Cervantes también. En el Cervantes se le dio también otro homenaje a la cañeta. Y en Ojén. Y en Ojén. En Ojén, en el festival también, sí, pero el de Cervantes siempre ha sido bastante, pero hay muchas veces decían los de Málaga que ella ha sido siempre la cañeta de Málaga, no ha sido como el Cancanillas que ha siempre de Marbella. Y ahora luego, de Málaga. Ahora pone Cancanilla de Málaga, luego la gente los confundía, pero me llamaban, bueno, Cancanilla, pero eso que hay un Cancanilla en Málaga, o es que no es el mismo de Marbella que le cambiaron el nombre porque... Hombre, yo creo que Sebastián Heredia, que es como se llama, Cancanilla de Marbella,
En cierto modo está un poco resentido de la poca atención que esta ciudad le ha prestado a lo largo de su carrera, siendo un cantador y un bailador importante. Marbella, hombre, nosotros lo que refiere a la Peña, nosotros lo hemos tenido en la Peña, contratándolo en la Peña, luego en festivales creo que están 2. En una ocasión también, cuando me llamó Baldomero, recuerdo que era cuando estaba la gestora, dice, hombre, el festival de aquí en la feria, queremos terminar con algo flamenco, tú puedes, y estuvo Cancanilla aquí. Cancanilla viene a Marbella y canta Marbella, quizás que necesite de Cancanilla irse a Madrid y no estar como está aquí, quizás eso ha falta hecho que no se le diese también una placa, cualquier cosa a Cancanilla, pero ese el nombre de Marbella lo lleva por todo el mundo. Él grabó aquello que se llamaban las bulerías de Marbella. Sí. Para la discográfica Fontana, creo que era, y que se escuchó mucho en su momento. Sí, Cancanilla hoy día cantando de los mejores cantadores que tenemos, como cante puro que tiene Cancanilla, y ahí está dándolo todo. Nosotros digo, este mismo año, ha estado Cancanilla cantando con nosotros en el teatro. Yo aprovecho siempre que estaba yo venía a cantar a Málaga, digo, mira Sebastián, si tienes tiempo, ¿por qué no iba a cantar a Málaga a la Peña Juan Breva por la mañana? Que por la tarde estás libre, ¿qué te parece si te vienes a Marbella, que tienes tu público? Ahí estoy en Marbella, aquí estuvo con nosotros. Y canta mucho por aquí, por la parte la sede de tu peña de Sierra Blanca está situada en un lugar que los vecinos que hay alrededor no se quejan nunca, son muy silenciosos. Yo sobre creo todo que los que sí. Tenéis enfrente no se quejan nunca, siempre callados. No, los de arriba tampoco se quejan. ¿No? O sea, nosotros tenemos que la peña está medio insonorizada un poquito, y tú de hecho estás cantando y en la calle no escuchas absolutamente nada. Y digo, siempre frente, parecía antes la gente dice, bueno, es que el cementerio, porque nosotros el respeto siempre lo tenemos al cementerio. No pasa nada. Y si nosotros nosotros morimos, estamos metidos, si escuchásemos algo, que es mejor que escuchar flamenco. Claro. Además, incluso hay canciones que hablan de motivos musicales relacionados con los cementerios, ¿no? También. Pero eso sería otro debate. Bueno, Juan, próximos proyectos que tiene la Peña Sierra Blanca. Bueno, seguimos, hay que cosas, digo, dentro de lo que ha hecho la Peña, quiero comentarte que realizamos 4 cursos internacionales de guitarra, que eso para nosotros fue cuando nadie, sin ayuda ninguna, tan solo una vez, una ocasión fue José Manuel Vallés, nos ayudó a pagar el cantado, y después de hacer esos 4 cursos internacionales, pues comenzó Jerez, comenzó Córdoba, y yo escuchaba tantos millones de pesetas, y nosotros sin una gorda hemos podido hacerlo. También digo una cosa, otra vez que también estuve yo metido durante en los primeros años del carnaval. Pepe Pernilla me llamó, hombre Juan, ¿por qué no me ayuda a hacer esto? Que yo no sé cómo va, te meten en el jurado, bueno, yo voy a hacerte el favor. Y durante el primer carnaval y el segundo carnaval fui el jurado llevando el jurado, pero aquello después del segundo año digo, esto es imposible. Pues yo recuerdo que el jurado que ponía, pues quería dar los premios siempre a las comparsas y los chirigotes de Marbella. Pero hombre, pero si viene esta gente de Cádiz, que tú estás viendo a las voces que tiene, ¿cómo vamos a quitarle el premio? Y estuve 2 años con ellos, del segundo año, yo recuerdo que el segundo año fue, bueno, el primer año sin decir nombre, había personas que decían, pues subo al escenario y digo que esto hay que dárselo. Yo recuerdo que estaba mi amigo que ya murió, Afaito, el extranjero, cuando estaba Triana, toda esta gente, pero ellos empezaban, y venían Cañones de Cádiz, Pueblo Blanco, unos comparsas, pero de voces que eso era fuera de serie. Y a Rafael, que para descansar, el director de música que estaba, y dice, Rafael, tú sabes de música, tú habla a esta gente que esto es imposible que demos los premios Marbella, que no viene. Y el segundo festival, que el segundo concurso, que fue en el Río, que estaba haciéndose, pues yo me acuerdo que también los que estaban en el jurado le damos, pero hombre, que esto no, que esto le estamos quitando los premios. Pues yo recuerdo que cuando se dieron los premios, digo, si también tenemos valor de dar los premios aquí, también tenemos que tener valor para salir a dar la cara. Pues lo único que estaba delante del escenario era yo, los demás se me fueron. Y los que pagaron el pato fueron los de la televisión y radio que estaban al lado, porque las comparsas, pues cuando salieron, vieron a ellos un grupito más de gente, creían que era el jurado, y ahí le echó del piropo los que quisieron. Siempre termino este programa pidiendo al invitado o invitada un libro. En tu caso, te voy a decir un libro que trate de flamenco. Flamenco, yo estuve viendo Mundo y Forma del Cante Flamenco, muchísimos libros está viendo. Veo libros que hay ahora sobre los fandangos de Lucena, estudios que hay. El último que yo he estado viendo ha sido uno que escribió Pepe Luque Navaja, también sobre cantadores, el de Fernando Triana. Yo hay veces que consulto varios libros, y ahora también hay veces que hay libros sobre flamenco con motivo de este flamenco que hemos tenido, sobre trabajo que hay para la escuela, donde hay fichas, donde se habla cómo llevar el flamenco, varias ediciones que hay de personas que están trabajando, y esas cosas las han plasmado en los libros, y lo he estado viendo, proponiéndole a la delegación de fiesta, digo, esto para otro año hacerlo bien, coger todas estas fichas, hablar con el profesorado, con tiempo, llevárselo, que vayan trabajando el flamenco al menos un mes antes, y para cuando vaya a la Peña Flamenco a algún sitio que tengan ya. Y finalmente, una película. Película bello menos, películas, eso sí te digo una cosa. ¿Tú has visto aquel clásico de Duende del Flamenco de Edgar Neville? Bueno, sí,
Sí, flamenco, bueno, sí, por flamenco hay bastante, y te voy a decir una cosa, tengo acceso de que hubo una persona en Málaga que tiene películas sobre flamenco, me dio la tenemos allí en la Federación de Peñas, no sé cuántas te ha gustado siempre las películas, no sé casi todo lo que se habla de flamenco está en un pendrive de las películas. Qué interesante, además recientemente falleció Carlos Saura, sí, que también hizo su película Flamenco. Flamenco sí lo tengo, en DVD lo tengo yo que es muy interesante. Esa película. Juan Recio, gracias por haber venido. Hemos hablado un rato sobre flamenco, que no se habla todos los días. No se habla, pero yo siempre digo una cosa aquí en Marbella, que tenemos una peña flamenca, que cuando se acaba una peña flamenca, por fin nos lo define un poquito, un lugar donde las personas que amamos y queremos el flamenco, el cante, el toque, allí estamos. Nos reunimos, charlamos, hablamos, no el flamenco, no solamente el cante, es la convivencia, el charlar, la amistad que surge. Y eso en Marbella muchas veces pedí, ¿en Marbella hay una peña? Sí, hay una peña flamenca. Y las puertas abiertas a todo el mundo que le guste el cante, ahí lo tiene. Y todas las actuaciones que vamos teniendo, hace poco la Escuela Municipal de Arte y Cultura estuvo allí. Aquello, si te digo que había, yo qué sé, 60, 70, 100 personas, y son cosas únicas, no son, y ahí es donde está el pueblo de Marbella, como digo. Los que somos de Marbella, los que nos gusta Marbella, estamos en Marbella y estamos metidos conviviendo. Pues gracias, Juan, y hoy nos vamos a despedir a la manera flamenca. Salud a la buena gente. Pues flamenco, viva el flamenco, estamos ahora repasando el Día de Andalucía, viva el flamenco, y que la música nuestra tenemos que defenderla, que es lo más grande que tenemos. Vemos que ya no, bueno, ya que no es nuestra, ya es mundial, porque en todas partes está el flamenco y está presente, y debemos seguir conservándola, extendiéndola y trabajando por esta música de flamenco. Gracias por haber estado ahí. Lo mejor de cada casa volverá la próxima semana. Hasta entonces, buenas noches. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa.